asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. En México, marchas contra la gentrificación, particularmente en Ciudad de México. Estas protestas, enmarcadas también por la cercanía del Mundial de Fútbol el próximo año, busca visibilizar un fenómeno urbano que está transformando radicalmente el rostro de muchas ciudades del país. La gentrificación, entendida como el desplazamiento de comunidades tradicionales por la llegada de inversiones, desarrollos inmobiliarios y servicios dirigidos a sectores de mayor poder adquisitivo, afecta a zonas populares en Ciudad de México. ¿Qué consecuencias tiene este proceso para quienes han vivido en estos barrios por generaciones? ¿Cuál es el papel del Estado y del mercado en este fenómeno? Vamos a abrir el debate en Ángulo. Bienvenidos. Una marcha contra la gentrificación en Ciudad de México. Un centenar de personas denunciaron el domingo una aceleración de la especulación inmobiliaria por el Mundial de Fútbol de 2026. La manifestación ocurrió al sur de la ciudad, donde está ubicado el emblemático Estadio Azteca, que albergará partidos del torneo. Estamos aquí con la clase trabajadora, con la población, para buscar a corto plazo manifestar este repudio, buscar mayores cantidades de programa de vivienda popular, detener la especulación a corto plazo y al mismo tiempo demostrarle a este gobierno que de dientes para afuera dice que apoya al pueblo, a la clase trabajadora, pero en las acciones respalda a la clase rentista, a los especuladores inmobiliarios o a los banqueros, etcétera, etcétera. La protesta se da poco más de 2 semanas después de que una manifestación similar en los céntricos y populares barrios de Roma y Condesa terminara con destrozos. El miércoles, el gobierno de Ciudad de México anunció una estrategia para combatir la gentrificación, que incluye una iniciativa de ley para regular los precios de los alquileres. Sin embargo, los manifestantes expresaron sus dudas. Bueno, realmente del gobierno ya no esperamos nada nosotros, pero creo que podemos más bien nosotros como trabajadores, como colectivos, conformar una sociedad más justa. Es posible un mundo más justo. México será sede, junto con Estados Unidos y Canadá, del Mundial de Fútbol entre junio y julio del año próximo. Además de la capital, Guadalajara y Monterrey albergarán partidos. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo en México. Le voy a dar la bienvenida a Eliana Gillette. Ella es periodista responsable de la investigación sobre desalojos en Ciudad de México. Un gusto tenerla aquí en el panel de Ángulo. Eliana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias por aceptar esta invitación. Saludo también de México a Leonardo Núñez, director de investigación aplicada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La gentrificación justamente en el país hace parte de su agenda de investigación. Gracias por estar con nosotros, Leonardo. Bienvenido. Bien, encantado, muchas gracias. Y también la bienvenida a Karen Demerutis, académica y analista política. Gracias por estar con nosotros, Karen. Bienvenida. Gracias, buenos días, Ruth. Gracias por la invitación. Gracias a los tres por participar. Eliana, empiezo con usted con la percepción que hay actualmente en México, en Ciudad de México. ¿Hasta qué punto la gentrificación se está viendo como una forma de violencia urbana, quizás las personas que salen a marchar, y no solo como un fenómeno económico o de mercado? Pues las dos grandes movilizaciones que, como mencionaban en el inicio, ha habido la primera el 4 de julio, un día que fue tomado también como una cuestión bastante simbólica, dado que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, que fue un poco la que presentó a esta nueva generación a plantear su reclamo por la falta del acceso a una vivienda digna, que fue la base de esta movilización, y a relacionar eso con la presión inmobiliaria que hacen los migrantes del norte global, y en este caso específicamente, como bien decían, con el contexto del Mundial, donde los manifestantes denuncian, prevén que en el año que falta hacia el lanzamiento de la Copa del Mundo, que tendrá su partido inaugural aquí en la Ciudad de México, en el ex Estadio Azteca, ahora tiene el nombre de un banco, parte de estos movimientos que también se han denunciado, causará una mayor presión, una mayor dificultad
en una ciudad que, según lo que se ha planteado, está más dedicada a atender a quienes vienen de fuera que a las necesidades de la población local. Eso es un poco básicamente lo que se ha estado diciendo, y es la toma de las calles, la explosión de una necesidad constante que lleva muchas décadas en la Ciudad de México, que es que no existe un acceso adecuado a la vivienda para la cantidad de gente que en general se necesita y que habita la capital. Esto ha tomado, como se vio en las manifestaciones, un tenor de rechazo hacia sobre todo los migrantes que vienen con mayor capital, a quienes se responsabiliza de estos mecanismos, y que ha exigido, como bien decías, la respuesta de la jefatura de gobierno con un plan de topear estos alquileres, que en realidad ya era una medida que estaba vigente desde el año pasado. Ahora se da una amplificación mucho mayor, pero claramente este es uno de los grandes temas que vamos a estar tratando en el periodismo y también desde los análisis durante todo el próximo año, Ruth. Gracias, Eliana, por esta primera precisión. Leonardo Núñez, ¿quién tiene derecho, por ejemplo, a la ciudad de hoy en México? ¿Cómo se definen ese tipo de derechos de la vivienda? ¿Quién los garantiza realmente? Y más aún, poniendo sobre contexto de esto, estas dos marchas, estas dos expresiones que se han dado en las calles con respecto a lo que se viene un evento deportivo importante, pero también el hecho de estar viviendo en estos barrios tradicionales, y ahora pues con la gentrificación que se ha puesto el tema sobre la mesa de debate. Sin lugar a dudas, el derecho a la vivienda es lo que está en el centro de esta conversación. Las estimaciones de las propias autoridades son que cada año alrededor de 20,000 personas son expulsadas de sus zonas habitacionales, precisamente por esta serie de fenómenos, donde creo que uno de los temas principales también es empezar por el contexto. Esto no surgió de la nada, y si bien se ha acelerado y se va a potenciar por el fenómeno del mundial, ciertamente viene de mucho tiempo atrás. Al menos en el caso de la Ciudad de México, el mismo grupo político ha gobernado durante 3 décadas, empezando por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, que en el año 2000 fue jefe de gobierno, y desde ahí empezó un proceso de redensificación, ¿no?, que ellos lo llamaron así, que básicamente fue la construcción de nuevos edificios y de nuevas unidades, pero con un discurso de vivienda social que desafortunadamente en la vía de los hechos no fue de tal manera, sino que permitió la construcción de vivienda de un nivel económico mucho más alto de las zonas en las que se encontraba, y desde ahí empezó ese proceso de desplazamiento que en el caso de la Ciudad de México además hay que recordar que siempre va de la mano con la discusión sobre la protección del medio ambiente y la inseguridad misma de esta ciudad, al ser un terreno que anteriormente era un lago y con una zona sísmica bastante intensa. La Ciudad de México tiene que cumplir con muchas características que desafortunadamente también lo que hemos visto a lo largo de los años es una serie de desarrollos inmobiliarios que privilegian el lucro económico por sobre el desarrollo social sin importar las consecuencias y los riesgos. Lo vimos en el sismo del 17, cuando documentamos cómo muchos de los edificios que colapsaron durante esos sismos habían sido o tenían fenómenos de corrupción alrededor de ellos, donde el fenómeno principal es que las inmobiliarias han logrado construir más pisos de los que se permiten en muchos lugares, y no está limitado a un solo color partidista, sino que se trata de una misma organización o grupo político que desde hace 3 décadas ha administrado esto, y eso ha ido permitiendo que tengamos ahora muchos edificios vacíos que están convertidos en Airbnb, muchas personas que han sido desplazadas de sus comunidades, y viene precisamente ese proceso de gentrificación. Entonces no es nuevo, sino esto es un acelerador donde resulta interesante que lo que anuncia el gobierno son soluciones para un problema pues que ellos mismos crearon, porque todos los funcionarios actualmente participaron en otros momentos. Quien es el titular actual de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda fue jefe de gobierno hace prácticamente 2 décadas, entonces todos forman parte de este entramado que necesita un modelo de planeación urbana que lo arranque de las manos de los especuladores inmobiliarios, que son quienes han llevado precisamente a este crecimiento fuera de control, fuera de orden y sin una visión social que este propio gobierno, yo creo que eso es importante, no ha puesto en el centro de la mesa durante las últimas 3 décadas.
Gracias por esta primera intervención, Karen. También quiero una impresión. Muchos están justificando la gentrificación, diciendo bajo el argumento que mejora la zona, que atrae la inversión. ¿Cómo responder, por ejemplo, a este tipo de argumentos desde la evidencia de lo que sucede y lo que está pasando actualmente en Ciudad de México? Creo que aquí vale la pena hacer una distinción entre gentrificación, que es el proceso acelerado de encarecimiento por factores normalmente externos, vaya, de toda una zona, que si bien sí trae de repente ciertos beneficios, particularmente tal vez podríamos pensar en directamente, se me ocurre el como embellecimiento de la zona. Y con ello, pues todo lo que trae una mejora en servicios públicos, en alumbrado y por ende también en temas de seguridad, pero hay que hacer la distinción entre gentrificación y desarrollo. Creo que el concepto de desarrollo es el que tendremos que estar apuntalando aquí, porque creo que todas las colonias de la Ciudad de México, todas, se merecen un proceso de desarrollo pues justo y a su ritmo, ¿no? O sea, justamente para evitar que todas las colonias tengan este proceso de encarecimiento y que sea como un proceso mucho más ordenado. Ya lo decían anteriormente las dos personas antes de mí, justo que lo que necesitamos es como trabajar en una planeación urbana y un ordenamiento mucho más planeado, ¿no? O sea, para mí creo que sí vale la pena hacer la distinción entre estas dos palabras. La gentrificación creo que se ha malentendido y en efecto, como dice Ruth, ha habido varios comentarios por ahí de personas que también han tenido sus propias críticas porque también pertenecen a un grupo de personas en México que son vaya, o sea, tienen una alta capacidad adquisitiva y que por ende los comentarios han sido muy en favor de la gentrificación porque por supuesto si ellos tienen propiedades en la zona, pues sus propiedades se encarecen. Se evalúan, vaya. Entonces vaya, se hace como todo un ciclo vicioso en el que para ellos es beneficioso, pero como bien decían anteriormente, si 20,000 personas al año son expulsadas de su lugar de origen por procesos de gentrificación, creo que la gentrificación no se tendría que tomar como un proceso bueno o no se tendría que confundir con desarrollo. Ya. Eliana, ¿qué decir con respecto a esta salvedad que nos está haciendo Karen y también ahondar en la investigación que has llevado a cabo, periodística, donde seguramente has podido documentar casos concretos de desalojos forzados en Ciudad de México? Si puedes compartir cómo opera este fenómeno, quiénes son los actores clave detrás de los desalojos, por ejemplo. Claro, nosotros comenzamos esta investigación siguiendo casos sobre todo la zona centro, el centro histórico de la ciudad en el año 2016, donde empezamos a ver desalojos masivos, hablo de edificios enteros, edificios populares, de clases trabajadoras, clases medias, pero sobre todo clases trabajadoras que tenían una permanencia de décadas, de generaciones en estos lugares. Uno de esos casos fue el de Zapata 68, es un edificio que está apenas a 4 cuadras de Palacio Nacional, del centro del gobierno federal, de su sede. Y lo que empezamos a ver era que no solo lo reiterado, lo masivo, sino que había un elemento en común, era que las personas no habían sido notificadas previamente de que iban a ser desalojadas. Entonces, imaginen amanecer a las 5 o 6 de la mañana con las patadas en la puerta y el anuncio de que tiene que salirse en 5 minutos porque la policía va a vaciar el lugar. Y sobre todo que no tuvieron la posibilidad de defenderse antes de ser expulsadas, porque lo que nosotros vimos en esta investigación es que los procedimientos primero llevados ante la justicia civil eran entablados contra vecinos o que habían fallecido, por lo tanto, pues
perdón por la salvedad, pero obviamente no iban a poder defenderse en la justicia, o contra antiguos vecinos que no habitaban los lugares, es decir, las personas que efectivamente estaban sufrieron las consecuencias de la expulsión, nunca fueron escuchadas siquiera en la justicia, no se les permitió presentar las pruebas y sobre todo porque en muchos casos, por ejemplo en el caso de Zapata, toda la operativa de expulsión se hizo como si los vecinos debieran rentas en unos contratos apócrifos que fueron firmados en 2015, cuando es un edificio que tiene una larga historia que hasta había sido expropiado en el año 2002 en favor de los vecinos, dado el abandono de sus dueños registrales. Entonces, en esta investigación nosotros trabajamos sobre todo con una parte que no ha estado presente en la discusión sobre gentrificación, que se calcula que es un 3% de las viviendas de la ciudad, que son las que están en la situación más delicada, que son aquellas que están intestadas o en algún tipo de pleito, ya sea judicial, como estos que les menciono, o también encontramos digamos, este proceso que se ha bautizado como de gentrificación, un poco, como decían los compañeros, asumiendo las explicaciones que se han dado sobre todo en ciudades europeas, pero que en Latinoamérica no se ajusta del todo, particularmente en la Ciudad de México, donde es un lugar, es la megalópolis del continente, la que fue la ciudad más grande, más habitada del continente durante mucho tiempo, el continente americano. También encontramos que la autoridad estaba, digamos, haciendo su parte en este proceso de expulsión, que no es una cuestión que simplemente se da por el aumento de rentas, sino pudimos probar cómo en el año 2016, y con esto si quieren cierro para darle paso a los compañeros, también se creó una fiscalía ambiental a la que se le dio la potestad para actuar en todos los casos de despojo en la Ciudad de México, que aceleró este desplazamiento porque lo que nosotros comprobamos en la investigación es que se estaban usando falsas acusaciones de invasión cuando lo que había, como les decía, era un conflicto de vivienda de larga data. Por lo tanto, los desalojos que se han dado y los desplazamientos han sido directamente por la acción de la autoridad y no tanto por la llegada de migrantes globales, que lo que se ve desde el terreno es que eso ocurre después. Y eso es importante, lo que traes a colación, Eliana. Leonardo Núñez, yo quiero darle la palabra ahí, porque genera cierta suspicacia este tipo de cosas o revelaciones que salen en una investigación periodística. Por ejemplo, desde la trinchera que usted lleva en el análisis de la corrupción, ¿cómo se entrelazan los intereses inmobiliarios con estructuras políticas, por ejemplo, o de poder, en estos procesos de gentrificación a puertas de un mundial de fútbol también que va a desarrollarse el próximo año, donde es normal, hay aspiraciones de unos proyectos inmobiliarios? Claro, pues creo que el vínculo directo es que construir vivienda fuera de la ley o con más pisos de los que son permitidos o en una zona protegida o en un lugar donde no está inicialmente planificado de esa manera, que es una parte de cómo inicia el proceso de gentrificación, requiere necesariamente la anuencia de las autoridades. Como bien decía mi compañera en la intervención anterior, no es en solitario que actúan los constructores y los desarrolladores, sino que tenemos un cúmulo de instituciones que facilitan y que participan dentro de los escándalos y dentro de los modelos de corrupción. Acá se hizo muy famoso un caso que desde el gobierno se trata de empujar como la explicación única, que es el cártel inmobiliario, ¿no? Que fue un grupo de funcionarios públicos de una demarcación específica, no dentro de la Ciudad de México, dentro de la Benito Juárez, que lo que permitieron fue construir más pisos de los que estaban permitidos fuera de la ley. Lo interesante o lo que se deja de lado en esto es que esto está sucediendo en toda la ciudad, sin importar el partido del gobierno, y con una serie de autoridades que son cómplices en los diferentes pasos. Creo que este es un fenómeno tan complicado también porque tenemos a múltiples instituciones que participan. Participa el gobierno de la Ciudad de México a través de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto de Planeación, el Instituto de Verificación Administrativa, participan notarios públicos, participan los funcionarios de las alcaldías, que son como los municipios acá en la Ciudad de México, participan los diputados del Congreso. Entonces, digamos, tenemos muchas figuras que permiten cambiar el uso de suelo a modo, pagando una cantidad,
construir más pisos de los permitidos, y eso nos ha llevado también a que otra de las facetas en las que aparece la gentrificación o la lucha contra ella es que vemos colonias donde los vecinos están tratando de pelear contra obras irregulares, porque donde se permite que se hagan 3 pisos, de repente los vecinos advierten que hay 8 o 9 pisos de sótano, ¿no? Y que los planes son construir torres de 15 o 20 pisos donde solo se permiten 3 o 5. Y a lo que juegan o a lo que apuestan los constructores es a acelerar estos procesos, y de hecho eso es parte de lo que explica también estos desalojos acelerados, ¿no? Lo que les interesa a los constructores es sacar a la gente, empezar a construir lo más rápido posible, porque una vez ya construido, digamos, la facultad legal les permitiría a las autoridades destruir los pisos por arriba de lo permitido, pero lo que tenemos en la práctica es que no sucede así y que se legalizan estas construcciones irregulares. Organizaciones como Suma Urbana, que han sido muy enfáticas en el combate a esta serie de prácticas, han documentado que hay alrededor de 4,000 edificios con estas características. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros elementos que permite la gentrificación, porque lo que tenemos son esos departamentos adicionales que no son vivienda popular, que no son vivienda para las personas más necesitadas, sino que son edificios en corporativos o edificios de lujo o con cierto nivel socioeconómico muy claro, y que muchos de ellos se empiezan a convertir en Airbnbs, en hotel boutiques, y en esta clase de espacios en donde, y aquí es donde conecta con justamente lo que también decía mi compañera Ileana, los migrantes globales son los que llegan después, ¿no? Y el tema es que ahora tienen a dónde llegar, ¿no? En lugar de que sean los hoteles tradicionales o que sea un modelo donde se supone que Airbnb sería rentas un cuarto de tu casa, lo que tenemos son edificios completos que se han construido con estos fines, desplazando a las comunidades, burlando la ley, poniendo más pisos de los legales digamos, empezando este fenómeno de distorsión donde otra vez el fenómeno no es, lo que se busca no es el desarrollo urbano integral, sino es la construcción y el hacer negocio a toda costa. Karen Demerutis, antes de irme a la pausa comercial, desde tu mirada académica, ¿cómo definirías, por ejemplo, la gentrificación en el contexto mexicano tal cual lo estamos viendo, y qué la hace distinta respecto a otros países? Por ejemplo, Estados Unidos. De hecho, un televidente de NTN 24 que nos está llamando ahora en nuestro equipo de producción nos manifiesta que esto se ha dado, por ejemplo, en otras ciudades estadounidenses, protestas, pero luego resulta en nada. Creo que, híjole, es una pregunta bastante interesante y vale la pena ahondar más en estos temas, porque en efecto, el proceso de gentrificación, como ya bien lo han mencionado anteriormente, tiene como esta característica súper importante, que no nada más es como el mejoramiento del entorno, que eso es lo que se ve como a simple vista, sino que viene acompañada del desplazamiento de poblaciones locales, que esa yo diría es la diferencia más importante que tendría la definición de gentrificación versus la de un desarrollo como urbano más ordenado, vaya. En teoría, conceptualmente hablando, el desarrollo involucra a las comunidades locales. O sea, no hay desarrollo si las comunidades locales, las que viven ahí, no crecen junto con el entorno o no mejoran junto con el entorno, ¿no? En varios sentidos. Entonces, si comparamos el proceso de gentrificación de la Ciudad de México con otras ciudades del mundo, creo que valdría la pena analizar bastantes fenómenos. Como bien decía Ileana hace ratito, el proceso de migración de extranjeros viene después de todo el tema inmobiliario, pero al final yo sí creo que se hace un ciclo vicioso con todo esto. Lo he platicado con otros colegas y hemos llegado como a conclusiones interesantes en las que, por ejemplo, no es lo mismo, comparar un proceso de gentrificación migratoria, si es que lo podemos comparar así, entre ciudades americanas y mexicanas, porque la migración que llega a Estados Unidos de México, Centroamérica y América Latina en general, tal vez no tiene el mismo poder adquisitivo que sí tendrían tal vez personas que vienen al revés, ¿no? Entonces, ese ciclo que se genera cuando vienen personas de mayor poder adquisitivo, básicamente encarece todo y se hace como, insisto, un ciclo vicioso en el que todo se vuelve más caro conforme personas de más poder adquisitivo llegan a la zona y que al final generan el desplazamiento. Entonces, sí valdría la pena aquí hacer como una acotación de no es lo mismo la migración latinoamericana que llega a Estados Unidos, que no tiene el mismo poder adquisitivo que lo tendrían tal vez estadounidenses viniendo a México, y por lo tanto el proceso de gentrificación, si es que, insisto, lo podemos comparar bajo ese mismo concepto, no es el mismo.
Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, regresamos enseguida con más de Ángulo, hablando de México, marchas contra la gentrificación que se han dado particularmente en Ciudad de México, protestas enmarcadas también por la cercanía al Mundial de Fútbol del próximo año, que busca visibilizar, según dicen quienes salen, un fenómeno urbano que está transformando radicalmente el rostro de algunas ciudades del país. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ahí veíamos imágenes de las marchas contra la gentrificación en Ciudad de México, en la que una vez más vecinos de algunas alcaldías se han unido ante este fenómeno, en el que ahora tienen como invitado especial las obras de cara a la Copa del Mundo 2026. Algunos de los manifestantes de la marcha contra la gentrificación aseguran que el próximo Mundial los tiene de alguna manera atemorizados por los cambios que puedan darse a consecuencias de estas obras que se estarían realizando, también como el aumento desmedido en la renta de las viviendas. Vamos a seguir el debate aquí en Ángulo. Eliana Gilet, periodista, investiga sobre desalojos en Ciudad de México. Eliana, dándole secuencia a lo que hablábamos en el primer bloque, relación o si es que ha existido dentro de tus investigaciones entre los desalojos y los procesos de gentrificación. ¿Podemos hablar de una política de despojo que ha sido ya quizás institucionalizada en México? Pues durante los últimos 500 años, por supuesto que sí. Está el tema, quiero decir, a las ciudades latinoamericanas nos atraviesa, esa construcción del Estado en general para sostener, mantener las diferencias que se habían dado desde la conquista, digamos, ¿no? O sea, digamos, los estados general nacionales no representan en los intereses de las grandes poblaciones. En este caso de la gentrificación hay dos elementos claros que evidentemente tienen todo que ver, que es que la renta había estado subiendo a más de un 10% anual en general, porque no había ningún tipo de control, por lo tanto es el elemento que encarece más la vida de todos nosotros quienes vivimos y pagamos renta en esta ciudad, porque la inflación está cerca de un 4%. Entonces ahora, bueno, una de estas medidas entiendo que va a intentar controlar ese aumento desmedido de las rentas para los habitantes, lo que también hay que ver cómo se va a poner en práctica, porque bueno, esas negociaciones se dan uno a uno. Y después algo que veíamos en la marcha, que creo que es de destacar, de la que fue este domingo, estuve ahí trabajando, cubriendo, es el despliegue policial. Creo que ese fue el elemento sobresaliente, había más policía que manifestantes, y esto claramente tiene que ver con los anuncios que se han hecho de control de la conflictividad, a la par de los anuncios que se van a hacer con atender este tema de la gentrificación, pero claramente la llegada del Mundial atrae una mayor represión o este mecanismo que fue rarísimo, donde la policía encapsuló y acompañó la marcha durante todo su recorrido.
inédito. Es algo, en esta ciudad hay muchas manifestaciones por día, hay unas 4 o 5 manifestaciones por día, y esto es algo prácticamente inédito y lógicamente se relaciona con los requisitos que se están poniendo de parte de la FIFA, de parte de todos los grandes capitales que van a utilizar la ciudad para este evento mundial. Entonces, es lógico el descontento, sobre todo porque, como dicen algunos de los manifestantes, parece que se pone siempre por encima los intereses de quienes siguen pues, acumulando ganancias con el uso de lo común. Entonces, sí, la explosión o la molestia va a ir en aumento y también, bueno, ha salido, por ejemplo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Nahua, que es una organización que reúne a 66 de los pueblos originarios de la ciudad, donde ahora están pidiendo una moratoria inmobiliaria de construcciones, de grandes construcciones. O sea, digamos, hay muchos temas que están cruzando esto y lamentablemente no han tenido la gente que está movilizada una inclusión en el diálogo. El gobierno ha respondido muy rápido con estas propuestas, pero todavía no garantizan de que, digamos, estas manifestaciones no sigan ocurriendo y que el descontento crezca en realidad en la Ciudad de México. Uh-huh. Leonardo, algo que acotar con esto que trae colación Eliana sobre el despliegue policial que se han dado en las últimas manifestaciones y también ahondar en el papel que juegan las políticas públicas urbanas en fomentar o en frenar estos procesos. Claro, creo que este es uno de los puntos también bien importantes porque cuando la Ciudad de México tuvo su constitución hace ya prácticamente 8 años, porque antes no éramos una entidad federativa autónoma independiente. Se creó una serie de instituciones que se supone que deberían ayudar a tener una planificación urbana que integre a toda la comunidad, ¿no? En particular, se estableció la creación de un instituto de planeación en el cual se tendría, y esto está en nuestra Constitución, se tendría que establecer un consejo ciudadano, ¿no? Que iba a permitir la deliberación y la creación de políticas públicas precisamente en temas de desarrollo urbano y planificación. Y desafortunadamente lo que ha sucedido en esta institución, que además fue aprobada en ese momento, la que hoy es jefa de gobierno, Clara Burgada, participó como constituyente, entonces ella misma fue parte de quien puso estas reglas. Hasta la fecha, esa institución no ha operado, ¿no? O sea, tenemos el Instituto de Planeación, pero no con un consejo ciudadano. Y entonces la voz de las personas no aparece en la posibilidad de decidir cómo se va a planificar la urbe. Y entonces lo que tenemos es un modelo de hipercentralización dentro de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, con algunos espacios de influencia dentro de las alcaldías, que son, digamos, la autoridad subnacional más cercana, pero en donde ninguna de ellas los ciudadanos pueden participar de manera deliberativa en qué es el modelo de ciudad. Entonces, digamos, eso impide que haya un canal de comunicación real y que por eso las soluciones que aparecen por parte del gobierno, uno, se ejecuten de manera tan rápida e inmediata, y dos, sean parte de un modelo que venimos, y por eso empezaba desde al comienzo diciendo, el grupo político que hoy está gobernando es el mismo grupo político que ha gobernado los últimos 30 años en la ciudad. Entonces, no hay ninguna sorpresa en los mecanismos, no hay ninguna sorpresa en las trampas, no hay una sorpresa en que digan, oh, de repente nos llegó la gentrificación por el mundial, sino que ha sido esta ausencia de una política pública efectiva, donde la sociedad civil ha sido la que ha dado la batalla, ¿no? En una lucha de defensa de su territorio, y dependiendo de dónde lo veamos, tiene diferentes características. Alrededor del Estadio Azteca, por ejemplo, que es, digamos, la zona más importante que visiblemente por el mundial, pues tenemos a las comunidades que son pueblos originarios, que tienen, literalmente estaban aquí desde antes de que llegara la conquista, y su lucha de ellos, ¿no? Pues precisamente es, nosotros hemos
hemos vivido aquí. Necesitamos participar en los procesos de planificación y no un modelo de imposición que viene desde arriba hacia abajo. Entonces, en el caso de las políticas públicas, creo que esa es la parte principal. La ausencia ha sido deliberada, ¿no? Y ha sido porque se ha impedido que la ciudadanía y que la sociedad civil participe, que eso es lo que aliviaría mucho de esta presión. Lo que vemos en las marchas es la frustración de la gente por decenas de años que no ha podido tener voz en cómo se construye la ciudad. Quiero cerrar esta ronda sobre el despliegue policial que traía a colación Eliana con Karen y también consultarle si existe, a criterio suyo, Karen, voluntad política real para detener la expulsión de poblaciones vulnerables. Bueno, primero con el despliegue policial, coincido completamente con Iliana. En efecto, la Ciudad de México es una de las ciudades con más como manifestaciones o más movilización de ciudadanos en el mundo. Entonces, en efecto es raro y la estrategia que utilizaron para la manifestación de la gentrificación, para mí es un claro mensaje, como bien ya se decía, ¿no? Es un claro mensaje de que vamos a proteger las instancias y todo lo que suceda alrededor del mundial, sin importar qué. Y sin embargo, llama la atención que con todo el despliegue policial, particularmente con la segunda marcha de gentrificación, también hubo afectaciones particularmente a un museo dentro de las instalaciones de la UNAM. Acá igual podríamos analizar mucho más cosas, particularmente quienes hicieron los destrozos fueron personas encapuchadas. Corren por ahí teorías que si eran infiltrados o no pertenecían realmente a las marchas de gentrificación. Insisto, este es otro tema de análisis, pero en efecto creo que el despliegue policial que tuvo es un poco en respuesta al poco despliegue policial que tuvo la primera marcha de gentrificación y las consecuencias que tuvo esa primera marcha, y la segunda pues un poco como en este miedo, presión que tiene el gobierno mexicano y particularmente la de la Ciudad de México de garantizar un nivel mínimo de seguridad y protección ante pues el mundial, ¿no? Y con respecto de la voluntad política de cambiar las cosas, pues yo coincido con tanto la población de la ciudad, yo resido aquí en la Ciudad de México, como con mis colegas analistas. Habrá que ver, porque no, en efecto, las políticas para controlar la gentrificación no son nuevas. Cada que surge un tema de gentrificación, y ahorita que pues son las primeras 2 marchas de gentrificación que ha tenido la ciudad, como que se puso otra vez sobre la mesa y se ha vuelto a traer a colación en las discusiones políticas, pero no se ha visto realmente una política, ya sea que limite los precios de la vivienda y que controle más el tema inmobiliario en la Ciudad de México y particularmente en las colonias más afectadas, por un lado, y por el otro que también ponga regulaciones mucho más estrictas al uso de plataformas como Airbnb, que también juegan su rol súper importante en este proceso de gentrificación. Entonces, se puede decir mucho, pero al menos yo como residente de la Ciudad de México no he visto resultados claros, entonces entiendo perfectamente por dónde va la duda y me sumo también a esa misma duda, ¿no? Vamos aquí a hacer una pequeña pausa comercial. Enseguida, después del corte, vamos a regresar ya con las conclusiones de mi panel en Ángulo. Estamos hablando de México, cómo influye el discurso, también lo vamos a poner sobre la mesa del rescate urbano o la modernización en esta justificación sobre la gentrificación ante la opinión pública. Volvemos enseguida con las conclusiones. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo. ¿Cómo influye el discurso de rescate urbano o la modernización en esta justificación de la gentrificación que se está dando en México? Y también pues hablar si es posible o no una gentrificación justa o regulada. Voy a empezar, 1 minuto y medio para cada uno. Conclusiones, Karen Demerutis, académica y analista política. Empiezo con usted, adelante. Claro, creo que, insisto, desde un lado como muy académico, conceptualmente hablando, es difícil conciliar el proceso de desarrollo urbano
al que deberíamos estar apuntalando en comparación con un proceso de gentrificación. Un proceso de gentrificación que, si bien puede mejorar una infraestructura o atraer inversión, también tiende a hacerlo a costa del desplazamiento y la exclusión de comunidades históricas. Entonces, pensar en una gentrificación justa sería más bien estar pensando en un concepto de desarrollo urbano bien hecho, ¿no? Creo que hoy por hoy la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico porque con la proximidad del Mundial se intensifican estas dinámicas inmobiliarias, turísticas y de renovación urbana. Vaya que sin una política pública clara de protección social, territorial y un ordenamiento territorial mucho más claro, van a profundizar la desigualdad y la aceleración de la gentrificación. Y son procesos que darles marcha atrás cuesta mucho trabajo. Entonces, creo que vale la pena pues revisar este tema en el futuro, no tan a futuro, y seguir muy de cerca las políticas públicas que piensa implementar el gobierno de la ciudad, con miras y esperando a que en efecto funcionen y le pongan un freno a esta situación. Gracias, Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Su conclusión, adelante. Pues creo que el fenómeno de la gentrificación sin duda llega al corazón de las personas porque efectivamente habla de temas de desigualdad, habla de temas de falta de planificación y prevención de desastres naturales, habla de una mala planificación urbana donde las personas tienen que salir de sus comunidades y todavía tienen que seguir regresando a la Ciudad de México en una serie de acciones que siguen segmentando a la sociedad porque tenemos millones de personas que se transportan de oriente a poniente todos los días porque no se han desarrollado también de manera integral la ciudad. La concentración de las construcciones y del desarrollo, por decirlo de alguna manera, se ha concentrado en las zonas turísticas, ¿no? Roma, Condesa, Centro, y se ha dejado un poco de lado ver a la ciudad de manera integral. Creo que esta es una oportunidad de oro, pero donde la indignación ciudadana y lo que vemos en las calles nos obliga a tener en consideración a las personas. Esto no se puede seguir haciendo como se ha dado durante las últimas 3 décadas, donde tenemos estos cárteles inmobiliarios, donde tenemos esta corrupción que viene desde la jefatura de gobierno, desde las alcaldías y desde los propios desarrollos inmobiliarios. Esto tiene que hacerse con transparencia, con rendición de cuentas, con participación ciudadana y precisamente con un modelo en el cual no es estar en contra del desarrollo, sino tiene que ser un desarrollo incluyente que beneficie a las comunidades y que se haga de manera ordenada y transparente. Creo que ese es uno de los principales desafíos porque, digamos, con lo que está pasando políticamente en el resto del país, hoy por hoy el gobierno se niega a escuchar a las voces disidentes, se niega a escuchar a la academia, a la sociedad civil, a los vecinos y a las víctimas, y creo que ese es el punto donde tendría que ponerse el foco, porque ya vimos hace 25 años cómo bajo la supuesto pretexto del desarrollo con fines sociales se generó este boom inmobiliario que no benefició a los más pobres. Hoy tenemos el mismo discurso con los mismos riesgos y por lo tanto hay que aprender de la historia. Eliana Gilet, periodista, cierro con usted. Por un lado, creo que hace falta una reparación a la gente que ha sido expulsada arbitrariamente, que el gobierno conoce, han tenido mesas de negociación, digamos, no son extraños estas situaciones que les comentaba al inicio, pero creo que el elefante en la sala es el Mundial, es el elemento ineludible, es lo que ha causado que la gente haya salido a la calle, sobre todo por como la privatización de la inversión pública. El tema que también pudimos conocer gracias a la Asamblea contra las megaconstrucciones, Tlalpan, Coyoacán, es que la preocupación de los vecinos es el uso del agua, el acceso al agua potable, y que en ese sentido, desde hace unos 5 años, del año 2019, la televisora Televisa recibió una concesión de extracción de agua para el Estadio Azteca. Entonces, la lucha también que los vecinos están planteando es que esa concesión se caiga, se regrese, aunque el gobierno ha dicho que el agua ha sido volcada a la red pública. Lo que los vecinos señalan es que la concesión del agua es lo que abre la posibilidad de desarrollos inmobiliarios futuros. Hay mucha conflictividad en la ciudad, el Mundial la va a exacerbar, y bueno, aquí vamos a estar en las calles un poco para seguirle el tono y el pulso a esto, pero va a ser un año interesante, claro que sí. Muchas gracias. Gracias también, Eliana. No se vayan, voy a pagar un pequeño corte comercial y enseguida retornamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Durante los últimos días se ha llevado a cabo marchas de la gentrificación, en contra de la gentrificación en Ciudad de México, en la que una vez más vecinos de algunas alcaldías se han unido ante este fenómeno, en el que ahora tienen como invitado especial las obras de cara a la Copa del Mundo a desarrollarse el próximo año, en el 2026. Voy a agradecer a quienes han participado en el panel el día de hoy en Ángulo. Eliana Gilet, ella es periodista responsable de investigación sobre desalojos en Ciudad de México. Eliana, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Un saludo a la audiencia. Gracias también a Leonardo Núñez, director de investigación aplicada, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Encantado de poder estar con ustedes. Muchas gracias y saludos. Y a Karen Demerutis, académica y analista política, también gracias. Gracias, Ruth. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del Canal de las Américas NTN 24.